Vamos abriendo, hermanos, la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11. Es así. Hebreos 11. Vamos a leer todo el capítulo. Romanos 11. No sé qué dice. Bueno, dice así. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado? Voy a ver el versículo anterior para que nos vayamos acordando, dice. También preguntó, versículo 19 del capítulo 10, dice. También preguntó, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura acerca de Elías? De cómo se quejó ante Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuro matarme. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu insensible, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más no será su plena restauración? Habla usted de gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su emisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siembra olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, con su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aún ellos, si no permanecen y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto entre ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como también ustedes eran en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Pues Dios sujetó a todos en su obediencia para tener misericordia de todos. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus caminos, e inescrutables, perdón, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ahora queremos pedirte que nos bendigas, que nos hables a través de este pasaje tan importante, Dios. Que podamos ver a Cristo, su propósito a nosotros, el mensaje que tú quieres darnos en esta noche, Señor. Queremos realmente escuchar tu voz. Bendícenos, Padre. Bendícenos, háblanos. Si tú nos hablas, realmente valdrá la pena haber venido, Dios. Y que todo sea para la gloria y la honra tuya. Tú nos conoces, así que nos ponemos delante de ti. En el nombre de Cristo, amén. Si hacemos memoria, eh, Pablo ha estado dándole mucho por la cabeza a Israel, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ha mostrado Israel ha sido como delante de él, un fracaso total, absoluto, ¿eh? Y que estaba en apostasía. También ha mostrado que Israel vino a Israel el Mesías y lo rechazó, lo crucificó. Dios le dio otra oportunidad y rechazaron a los apóstoles, los corrieron, y bueno, se volvieron en contra de los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo creado, la única nación, puede ser uno, que fue creada por Dios, se volvió enemiga de Dios. ¿Eh? Ellos hicieron muchas cosas malas, pero una de las cosas malas que estaban haciendo en este tiempo es que, habiendo Cristo muerto en la cruz por nosotros, se volvieron a los viejos sacrificios, a su templo, ¿verdad? Rechazaban a Cristo y querían volver a su sacrificio, a su templo, a sus costumbres, lo que era renegar de lo que Cristo había hecho, era como dice Hebreo, tener por inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto. Y también eh, querían justificarse por la obediencia a la ley, lo que está harto demostrado que es imposible obedecer, que por la ley viene el conocimiento del pecado, pero que la ley nos condena, que no la podemos cumplir. Eso ha sido desarrollado en el libro, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel es un pueblo como, ¿qué palabra? Rebelde, apóstata. Esta generación era apóstata, porque vino la luz, gustaron las delicias del reino venidero y no apostataron, no quisieron nada, renegaron de eso. Tremendo, ¿verdad? Si uno dice, ¿qué merecían? El juicio, o sea, merecían que, desde el punto de vista humano, ¿qué merecían? La muerte. Uno dice, merecen la muerte, pero sin embargo, empieza a hablar Pablo y dice, no, merecerán eso, pero Dios no es así. Dios no es como nosotros, ¿verdad?
Dios cumple sus promesas, además es un Dios de gracia. Cumple sus promesas y es un Dios de gracia. Se puede decir muchas cosas de este pasaje, ¿verdad? Pero me voy a concentrar en algunos pensamientos. Primero, que Dios, esto es una verdad muy importante, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Punto. ¿Es un pueblo enemigo? Es un pueblo enemigo. Lo dice aquí. Son enemigos de la iglesia. Los judíos son enemigos de la iglesia. Pero Dios no los ha desechado. ¿Cómo es posible que Dios no deseche a quienes son enemigos? ¿Sí? Porque Dios tiene propósitos y promesas y planes para él. ¿Me explico lo que digo? ¿Me entiendes? Ellos han venido a ser enemigos, dice. Son enemigos. Los judíos hoy en día no quieren a los cristianos. No los quieren. Los judíos religiosos no quieren a los cristianos. No los quieren. Sin embargo, Dios sigue teniendo propósito para ellos. Desde el punto de vista de estudiar las profecías e interpretarlas, es una cosa muy importante eso. Es muy importante cuando estudiamos la Biblia. Y voy a decir algunos conceptos que después, si alguien no lo entiende, me pregunta. En el Antiguo Testamento no había iglesia. Punto. No hay iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Queda claro eso? La iglesia era algo, un misterio, algo que no había sido revelado, que se manifiesta ahora en el Nuevo Testamento. Lo digo porque hay buenos libros que hablan de, cuando menciona a Israel, lo mencionan como iglesia. Han leído algunos, ¿no? No es iglesia. La iglesia era algo futuro. Jesús dijo, sobre esta roca, dijo Pedro, edificaré futuro mi iglesia. No había nacido cuando Cristo estaba en la tierra. Recuerden que Cristo vivió como judío y en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, aunque esté escrito en Mateo, Marco, Lucas y Juan. Si alguien no entiende, pregunte. O paren o intervengan. Así que no había iglesia. Era algo, un misterio. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Un misterio es algo que estaba en la mente de Dios, en los planes de Dios, pero que no había sido revelado al hombre. La palabra misterio se usa mucho y se usaba mucho en aquel tiempo como de cosas ocultas. En la Biblia es algo que es un plan de Dios, algo que está en el querer de Dios, pero que no ha sido revelado. La iglesia es tal que es esto, ¿verdad? Y acá vamos a ver que hay otra vez que se menciona misterio, quiero verlo también hoy. O sea, la iglesia era un misterio. Había planes que Dios no había revelado. Dios iba a crear un pueblo nuevo, pero los planes para Israel son otra cosa. Hay buenos predicadores que no lo entienden, pero si ustedes estudian los libros proféticos, analizan los libros proféticos, como lo hemos hecho acá con los profetas menores, ustedes ven que Dios tiene planes para Israel. Y habla de los judíos, y habla de la ciudad de Jerusalén, y habla del trono de David, y habla de los descendientes de David, y habla habla de ellos, no de la iglesia. Entonces, hay planes, hay promesas, hay cosas que Dios juró por sí mismo que le iba a dar a los descendientes de Moisés, de Abraham, a su pueblo, que lo va a cumplir. ¿Dios puede no cumplir lo que dice? ¿Dios puede fallar a su palabra? ¡No! ¿Cómo Dios? No, Dios, no. Dios siempre va a cumplir lo que dice. Dios siempre va a cumplir con lo que dice. Siempre va a cumplir su palabra. Si algo ha dicho, va a ser. Aunque todo se vuelva tan oscuro que no se parezca que no puede ser, va a ser. Y el pueblo de Israel se apartó de una manera tremenda de Dios. Este, eh, dice Pablo, escribe Pablo, que Dios le quiso dar celos a su pueblo, llamando un pueblo que no era pueblo, porque ellos no habían querido creer. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Nosotros no éramos nada. Lo que se llama gentiles son no judíos. Nosotros éramos excluidos de la promesa de Dios.
Sin embargo, ahora estamos dentro de los planes de Dios. Somos pueblo. Dice que justamente que nosotros le damos celos a Israel, porque nosotros tenemos lo que Dios quiere dar, lo que Dios, tenemos a Dios y ellos no lo tienen, ¿verdad? Por la desobediencia no lo tienen. Entonces habla de nuevo de que Israel ha sido un pueblo muy rebelde. Este, edificó altares a dioses falsos. ¿No? Que el mismo Elías dice, ya está, Señor, yo no quiero más con esto. Este pueblo es rebelde, contradictor. No queda nadie, entonces solo estoy yo creyente acá, ¿verdad? Así. O sea, porque realmente cuando ustedes estudian los libros del Antiguo Testamento, los libros históricos, da lástima, da pena. Como que el pueblo se alejó de Dios que le había dado todo, tras dioses falsos y hacían ritos tremendos, porque los ritos paganos eran tremendos, hasta se sacrificaban niños y todo. Sí, no hay nadie, no queda nadie. No te quieren a ti. Y Elías quería que se lo llevara a Dios. Y Dios le dijo, no, Elías, no, no estás solo. Hay 7.000 que no han doblado su rodilla. No, 7.000, ¿verdad? Y ahí uno aprende algo, que puede haber mucha rebeldía, mucha apostasía, mucho apartamiento, pero Dios siempre tiene un remanente fiel, siempre. Aún hoy en día, la iglesia, como ha pasado en la historia, la iglesia puede apartarse mucho de Dios. La cristiandad puede andar hacia cualquier dirección, pero Dios siempre tiene gente que le es fiel, ¿verdad? En las cuales, con esa gente que Dios pacta, a esa gente que Dios usa, y con esa gente es que Dios cumple sus promesas. Eso pasó con Israel. Yo cuando ustedes, es muy importante, porque a veces hay mucha confusión, Dios cumple sus promesas. Entonces, miren las profecías, como Dios tiene un futuro para el pueblo de Israel. Sí, sí. Esto que yo creo es una cosa, aunque algunos se enojen. Eso que hay en Israel ahora, eso es un demoníaco. Eso no es el pueblo, no es el Israel de Dios, basado en las armas, en el poder del dinero, en el soborno, en la influencia política. Eso no es Dios, el Rey de Dios. Son el pueblo de Dios, pero están viviendo lejos de Dios. ¿Me entienden? Miren que no quieren a los cristianos. Convertirse en Israel es un problema. Yo no sé si se acuerdan hace unos años que tuvimos un hermano que dio testimonio. ¿Se acuerdan? Que dio testimonio de cómo él se había convertido y en la casa lo velaron. Sí, lo velaron porque te convertiste y te moriste. ¿Te acuerdas o no? Un hermano que por supuesto amaba a su pueblo y quería que se convirtieran como Pablo. O sea, pero los creyentes, algunos judíos no son nada creyentes, pero los que son creyentes son tan perversos como los fariseos, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo? ¿Y Dios los ama? Sí, los ama. Dios tiene planes para ellos, sigue teniendo planes para ellos. Porque yo quiero pensar en esto. ¿Es una gracia de Dios? Menos mal que Dios así. ¿Tú te hubieras salvado si Dios no fuera así? Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que tenga esa paciencia con los judíos? Puede pensar en uno, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser como para nosotros? ¿Verdad? Porque Dios nos salvó siendo como somos. Éramos flor de rebelde. Y aún somos rebeldes muchas veces. Si fuera por obras y no fuera por gracia, ¿quién de nosotros puede estar acá hoy? Les pregunto, si fuera por obras y no fuera por gracia, ¿quién se animaría a estar acá? No podríamos estar acá. Le fallamos a Dios tremendamente. Estamos porque no es por obras, es por gracia. Porque si no, la obra no sería obra, como lo dice aquí. Estoy resumiendo. Es por gracia. Y cuando uno ve a Dios al pueblo de Israel frente a Dios, y a Dios frente a Israel, se identifica con los judíos rebeldes. Dice, Dios ha sido bueno conmigo también, ¿verdad? Hay un pasaje que dice,
que hay un misterio, dice, así no leí, ahora se me va, dice, versículo, hablando de misterio, 28, sí, que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Como también dice, eh, que también nosotros éramos en tipo desobedientes, pero habían sido alcanzados por misericordia, la obediencia de ellos, está acá, perdón antes. Estoy buscando la palabra misterio que está por aquí. No quiero, hermanos, acá, versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio. ¿Qué misterio? Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que portará la justicia en piedad, etc. ¿Cuál es el misterio? El misterio, el misterio, perdón, que el misterio era una verdad, que está un plan de Dios que no había sido revelado. El misterio es que va a haber muchísimos gentiles que van a formar parte del pueblo de Dios, que se van a convertir. Eso no estaba en la cabeza de los profetas, estaba en la mente de Dios. Se sabía que muchos gentiles iban a creer, pero la multitud, la plenitud, como está hablando de una multitud innumerable de gente no judía que se iba a convertir, no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, dice Pablo, a los creyentes no judíos, que son los romanos, hay un misterio, hermanos, no ignoren esto. Había un plan de Dios, que era que pasara esto, que ellos se endurecieran, que por el endurecimiento de ellos, a causa del endurecimiento de ellos, muchísima gente que no era del pueblo de Dios se convirtiera en creyentes y se salvara. ¿Verdad? Eso estaba en la mente de Dios, estaba en el corazón de Dios. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Queda claro lo que quiero decir? Entonces dice, pero el pueblo de Israel va a ser salvado. ¿Cuándo? Cuando se complete la plenitud de los gentiles, cuando todos los judíos, todos los gentiles que tienen que ser salvos, cuando se complete la iglesia, entonces Dios va a continuar con los planes que tiene hacia su pueblo. ¿Queda claro esto? ¿Cómo se convierte un judío ahora? ¿Cómo se convierte un judío? Dígame. Como nosotros. ¿Qué mensaje tiene Dios para un judío? El mismo que para nosotros. Que es pecador y tiene que creer en Cristo para ser salvo. No hay otra. A esos que andan ahí de barba y de cosas vestidos de negro, el mensaje es el mismo para ti, para cualquier persona, es el mismo mensaje. Que la gente se convierte por creer en Cristo. Dios no ha terminado su propósito con Israel. Dios va a cumplir su propósito con Israel. Copié un versículo por acá, si le puse. Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, futuro, ¿no? Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice el Señor Jesús, a quien traspasaron y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Futuro. Los judíos, un remanente, va, va de la casa de David, va a ver a ese que fue traspasado. Lo van a ver de nuevo. Cuando mirarán a que traspasaron, es porque el Señor Jesús tiene en su cuerpo aún las marcas de los clavos, de la corona de espinas y de la lanza. Esas cicatrices no son una vergüenza, son un trofeo. Nosotros fuimos salvos por esas cicatrices, por lo que esas cicatrices significan, por lo que Dios hizo con nosotros en el Calvario. Nosotros hemos creído, nos hemos postrado delante de Dios, y cuando pensamos en lo que Jesús sufrió, hasta lloramos a veces, y le agradecemos, lo bendecimos. Los judíos un día lo van a ver y se van a postrar, van a llorar, dice. No se van a reír, no se van a burlar, no van a blasfemar, van a llorar porque se van a convertir. Dios está prometiendo un remanente de su pueblo se va a convertir.
Dice, todo Israel será salvo. Entonces, ahí hay muchas malas interpretaciones. Dice que todos los judíos serán salvos. No, nadie se salva por ser judío, se salva por ser creyente. Pero sí está diciendo que al final del tiempo, la nación entera de Israel se va a convertir. ¿Se entiende la diferencia, no? No todas las personas judías se van a convertir, se van a salvar, perdón. No todos los judíos, sino que la nación de Israel se va a convertir. La nación de Israel no se va a perder, no va a permanecer en la incredulidad, sino que se va a convertir, ¿verdad? Y va a integrar el reino de Dios. ¿Me explico? ¿Cuál es el futuro para Israel? Un futuro glorioso. Se van a convertir. Entonces dice, ustedes no menosprecien a Israel. Como dice, este judío inconverso. Miren que hay muchos buenos creyentes que han escrito contra Israel, pero claro, por ejemplo, en la época de la Reforma, los judíos eran inmancables las cosas que escribían, ¿verdad? Eran inmancables, ¿verdad? Entonces, algunos grandes reformadores se enojaban con ellos. No querían ni hablar con los judíos, porque permanecían en su siete, como dice, ¿verdad? En la misma rebeldía. Pero entonces ahora Pablo dice, no se jacten contra ellos, no se enojen contra ellos, no los menosprecien, ¿verdad? Porque ellos van a ser el pueblo, se van a convertir. Ustedes son como una rama injertada. La raíz es Abraham, ¿verdad? Un árbol que es su pueblo. Ellos fueron desgajados porque se rebelaron. Y ahí fuimos injertados nosotros, que no somos judíos. Y somos parte de ese árbol, de ese olivo, hablando en forma figurada, que es la gente de Dios. Bueno, si nosotros que éramos olivo silvestre, fuimos injertados en el árbol, ¿cuánto más ellos, que eran parte del árbol, un día podrán ser injertados de nuevo? Y entonces habrá una nación de Israel que se convierte. ¿Están de acuerdo con esto? No, está de acuerdo con Dios, ¿no? De acuerdo con Dios. Dice Isaías 59, 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión. Y los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, ahora y para siempre. Esto es futuro, ¿verdad? Lo que espera al pueblo de Israel. Por supuesto que no vamos a entrar en la profecía porque ya hemos hablado de ella. ¿Qué le espera a Israel? Antes, un gran sufrimiento, un sufrimiento terrible y juicio, ¿verdad? Sí. Los judíos como nación entrarán en la gran tribulación. Los creyentes no vamos a entrar en la gran tribulación. La gran tribulación es un tiempo, en Apocalipsis sobre todo, de juicio de Dios sobre la tierra. Terrible juicio, como nunca se ha visto. Como nunca se ha visto. Ese juicio va a venir sobre el mundo. Y dentro del mundo está Israel. Y va a venir sobre Israel. Y van a padecer muchísimo. Eso está, cuando vimos Mateo, vimos algunas de esas cosas. Pero ese juicio va a ser que muchos judíos, como dice aquí, muchos, se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y miren a Cristo y lo reconozcan como su Salvador, como su Mesías, como su Señor. Eso es futuro, eso va a pasar. ¿Verdad? Y se dice, ¿cómo es posible todas estas cosas? Porque ¿cómo la rebeldía de Israel es salvación para nosotros? La rebeldía de Israel es salvación para nosotros. El mal que ellos han hecho se vuelve en bien para nosotros. Uno piensa en José, el hijo de Jacob, ¿se acuerdan? Que por la perversidad de corazón de ellos, primero querían matar y después lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Y Dios usó eso en su infinita sabiduría para que José se convirtiera en el salvador de sus hermanos. ¿Se acuerdan? José fue
Y él dijo, usted pensaron el mal, pero Dios esto para bien, cambió esto para bien. Y cuando uno mira la rebeldía de Israel, ha sido un bien para nosotros. Porque si ustedes van mirando el libro de los Hechos, y después siguen estudiando la historia de la iglesia cristiana, acá en el libro de los Hechos se concreta la apostasía, la rebeldía final. Y entonces el evangelio ya no es predicado a los judíos, es predicado a quién, a nosotros, ¿verdad? Y la iglesia creció de una forma tremenda, realmente de una forma tremenda. Entonces, realmente, una cosa enorme, que ustedes estudiar los primeros años de la iglesia, los primeros siglos, con las persecuciones, es incontenible el avance de la iglesia. Los romanos mataban y mataban y mataban, pero cada vez había más creyentes, más creyentes, más creyentes, ¿verdad? Y mataban esclavos y se convertían en los nobles. Y mataban nobles y se convertían en más nobles. Era imparable el crecimiento de la iglesia, imparable. Imparable. Hasta que un César dijo, no podemos con esto, dice, sí, ¿verdad? Me puedo contigo, me voy contigo, ¿verdad? Y levantó la prohibición, la persecución, y trató de incorporar el cristianismo como religión del Estado, lo que fue malísimo, ¿no? O sea, fue malo eso, ¿no? Mezclar. Siempre ha sido, es y será malo mezclar la política con el cristianismo, malísimo. Y Constantino justamente hizo eso. Constantino vio que era imposible para los cristianos pararlo, que no podía combatirlos. Entonces dijo, bueno, está. El cristianismo ahora es la iglesia, religión oficial, y mandó a las legiones que se bautizaran a los soldados que no sabían ni lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y se terminó la persecución. Se terminó, ¿verdad? Claro, fue un alivio para los creyentes, gloria a Dios por eso, fue un alivio, porque ya no te mataban tus hijos, no te echaban del trabajo, no te mataban, no te torturaban, ¿verdad? No te ponían preso, pero eso fue buenísimo. Pero a la vez, como el cristianismo empezó a ser la religión oficial, todos querían ser cristianos para tener poder. Y eso no fue bueno. El diablo a veces es muy sagaz, ¿no? Hace así, enreda así. Pero esto es el crecimiento de la iglesia. Los judíos habían rechazado el evangelio, lo siguen rechazando. Generación tras generación repiten lo que dijeron cuando crucificaron al Señor. Esa sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y sigue siendo sobre ellos, ¿verdad? Las cosas aberrantes que dicen los religiosos judíos de ahora de Jesús no se pueden repetir. No se pueden repetir. El desprecio que tienen por el Señor Jesús. Pero es tremendo. Es horrible. A veces los gobernantes judíos, para ganarse a los evangélicos de Estados Unidos, se hacen los mansitos. Ojo. Pero cuando ustedes leen lo que ellos dicen, escuchan lo que ellos dicen, y lo pueden escuchar cuando los religiosos judíos hablan de Jesús, da temor, porque son terriblemente blasfemos. Dicen cosas muy feas del Señor, muy feas, ¿verdad? Ahora, aunque digan cosas muy feas, son el pueblo de Dios. Dios no los ha despreciado definitivamente. Sigue teniendo los planes que tenía para ellos. Va a cumplir su palabra con ellos, su promesa, y los va a restaurar. Y en el último tiempo, al final de la gran tribulación, los judíos se van a convertir. Va a haber una conversión nacional, como que yo sepa, no ha habido en ningún otro pueblo. Se van a convertir. Van a mirar que traspasaron. Van a llorar. Y el Señor los va a salvar. Y la nación de Israel va a ser por el poder de Dios, no de las armas. Va a ser sobre las otras naciones. Y el reino va a ser desde la ciudad de Jerusalén. Jerusalén va a ser luz para las naciones. Tiempo futuro, luz para las naciones. No tiniebla, luz. ¿Verdad? Todo eso es lo que la Escritura nos dice. ¿Qué aprendemos entonces? No es por obra, es por gracia. Esa gracia que Dios tiene hacia su pueblo es la que tiene hacia nosotros.
repito, ninguno de nosotros estaría acá si no fuera por la gracia de Dios. Todos los días hacemos cosas como para que Dios nos deseche. No nos desecha como no desechó a Israel. Y si no nos desecha a nosotros, siendo tan ingratos, tampoco desecha a su pueblo. Entonces no tenemos que enaltecernos contra Israel, que menospreciarlo. No tenemos. Tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Y saber que un día ellos también se van a convertir. No sé si alguien quiere agregar algo. No le largo hoy. Claro, porque si, ese pasaje que dice, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios dice algo, no depende de Él. Y lo que dijo de Israel lo va a cumplir. Lo que le prometió a los suyos en el Antiguo también lo va a cumplir. Porque Dios siempre cumple su palabra. Siempre la cumple. El pecado del hombre no cambia el plan de Dios. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Nuestro pecado no puede cambiar los planes de Dios de salvar personas, de edificar su iglesia, de salvar.